Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar estudiando las medidas de dispersión. Eh, Se llaman medidas de dispersión o también se llaman medidas de variabilidad o medidas de propagación, que básicamente miden el grado en el que una distribución se estira o comprime, si es que queremos verlo de una manera más gráfica. Em, ¿Qué es lo que tenemos que saber? Eso sí, que estos son estimadores de parámetros a escala para observar una variabilidad o comportamiento de los datos respecto a una referencia que nosotros vamos a coger de una manera bastante arbitraria, ¿ya? Entonces, llamado medida de variabilidad o propagación, eh, es un estimador, mejor dicho, es un estimador a escala que representa el comportamiento de datos, que representa el comportamiento de datos respecto a una referencia escogida de manera arbitraria. Ya. Entonces vamos a ver gráficamente cómo se comportan estos. Entonces, si es que nosotros dibujamos cualquier distribución, que de momento, si bien nosotros no sabemos qué es bien la definición de una distribución, lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, si es que nosotros tenemos una distribución que es básicamente el cómo se comportan los datos, tenemos una acá, tenemos una acá y tenemos una acá. Podemos dibujar tres distribuciones distintas. A ver, no sé, con este color una, con este color otra. A ver, sea así. Y que la otra sea así. O inclusive podríamos hacerlo así. A ver, ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos acá? Decimos que la primera distribución posee poca variación. ¿Por qué poca variación? Porque si nosotros hacemos un corte acá en los datos, efectivamente los datos se están desviando muy poco respecto a ese parámetro que nosotros cogimos de manera arbitraria. ¿Ya? Que, no sé, el que puede estar acá puede ser cualquiera. Este, por ejemplo, posee una variación moderada. Porque si nuevamente escogemos este parámetro, si bien acá hay mucha, bueno, hay un rango mucho más amplio con el cual puede haber una variación. Pero en este caso, bueno, en el caso que tenemos acá, tenemos mucha variación. Entonces, mucha variación. Los datos son muy variados respecto a lo que nosotros podemos comparar con este parámetro y bueno, eso no es lo que queremos al final. Queremos ojalá que los datos posean una variación moderada respecto a lo que están intentando representar. Entonces, de esa manera nosotros podemos modelar o estimar un poquito los datos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos medida de dispersión, nosotros estamos estudiando algunas medidas clásicas que son cuatro, ¿ya? Estas medidas no son más que estas, y cada una representa algo distinto.
La primera, el rango. Mm, ya. Entonces, ¿qué es lo que representa el rango? El rango presenta la distancia o la longitud del conjunto de datos en términos cuantitativos que nosotros estamos observando. Por ejemplo, si es que... Vamos a tomar otro ejemplo, a ver. Vamos a definir esto primero. Representa la distancia o longitud del conjunto de observaciones. Ya. Vamos a dar un ejemplo. Pongamos que nosotros tenemos una recta y con otro color, a ver, con color morado. Nosotros tenemos conjunto X de datos. Entonces, conjunto X de datos está hecho por los datos x1, x2, punto, 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 por el dato xn. ¿Ya? Todo eso es el conjunto de observaciones. Conjunto de observaciones. Entonces, acá podemos tener una observación x1, un x2, un x3, un x4, un x5. Y sí podemos tener muchas observaciones hasta la observación xn. Entonces, si se fijan, desde acá hasta acá nosotros tendríamos toda la variabilidad del conjunto. Variabilidad. Eso es qué tan grande en términos de medida es el conjunto. Entonces, el cálculo reside en, y que uno dice, el rango va a ser el máximo del conjunto, bueno, en términos de valor absoluto porque es una medida, de este conjunto XY, si es que Y pertenece a los naturales, de este conjunto que nosotros podemos llamar conjunto XY, menos el mínimo de este conjunto XY. ¿Ya? Ese sería el rango. Em, ¿Qué es lo que tiene el rango? Es que esta medida solo depende de los valores extremos del conjunto para el cálculo, ¿ya? No depende de ningún valor intermedio. Así que esto puede dar una idea un poco errónea de cómo distribuye el conjunto, ¿ya? No necesariamente porque los datos estén muy agrupados significa que el conjunto distribuye de manera homogénea. Por ejemplo, acá si bien los datos están muy agrupados, no significa que el conjunto distribuya de manera homogénea. Ni porque estén muy lejos significa que el conjunto tenga menor variabilidad. De hecho, tiene mucha variabilidad, ¿ya? Así que ojo con esta medida, ¿ya? Em, ¿Qué le iba a mencionar? Ah, bueno, en estadística nosotros vamos a trabajar, esta es como una pequeña observación para que lo consideren de aquí a futuro. Observación. En estadística nosotros vamos a trabajar de manera distinta las muestras de las poblaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia en su naturaleza y en los objetivos del análisis. Entonces se trabaja diferente una población a una muestra. Esto debido al objetivo de análisis.
Entonces, con una población nosotros nos vamos a referir al conjunto completo de elementos de individuos que comparten una observación o característica en común que son parte del interés de estudio de uno. Por ejemplo, em, tenemos una serie de árboles con color café. Parece que no hay. Ya es como lo más parecido. A ver, sí, como lo más parecido que podemos tener color café. Un árbol, dos, tres, cuatro. Pero este árbol, por ejemplo, esto puede ser perfectamente un pino. Este puede ser un árbol frutal. Este también puede ser un pino. Este, por ejemplo, puede ser... em, ya vamos a dibujar solamente árboles y pino. Árbol general. Ya. Y puede que, no sé, esta sea una araucaria, por dar un ejemplo. Ya. Entonces nosotros dentro de la zona que podemos estudiar, aquí nosotros tenemos la población. La población es la totalidad del estudio, ¿ya? Y por otro lado, uno puede estudiar una muestra que es un subconjunto seleccionado de la información sobre el mismo que vamos a trabajar. Por ejemplo, si es que uno decide trabajar con esto es una muestra. Entonces, como podemos ver, podemos tener una población y una muestra y no necesariamente la muestra tiene que ser representativa de la población. Cuando nosotros estemos trabajando acá, vamos a asumir que es representativo, pero hay un montón de cosas que pueden hacer que no sea representativa. Por ejemplo, el sesgo que pueden tener los datos, la influencia, manipulación de datos, el trabajo de datos, aproximaciones. Hay un montón de cosas que pueden hacer que la muestra que nosotros estamos tomando de una población no sea representativa de esta. Y para eso hay cursos completos. De hecho, está teoría de la muestra, que es un curso completo para saber efectivamente cómo hacer que y las medidas que nosotros estemos haciendo sean lo más representativas de la población, ojalá de estudio. ¿Ya? ¿Y por qué yo le explico esto? Porque cuando uno trabaja con población, nosotros le vamos a restar un grado, o sea, cuando trabaja con muestras, nosotros le vamos a restar un grado de libertad para aproximar el comportamiento de la población. ¿Ya? Es una de las cositas que vamos a estar haciendo. Si se fijan, en este caso no es para nada representativo porque tenemos en igual cantidad pinos y árboles frutales y acá le sale uno y uno y también tenemos una araucaria cuando solamente tenemos una. Entonces ahí hay muchas diferencias que podemos hacer. ¿Ya? Eso, para que tengan en consideración, población y muestra se trabajan distintos y lo voy a recalcar acá. Población es diferente a la muestra. Ya. Entonces, dicho eso, ya podemos trabajar de una manera normal. Entonces, ya, comenzamos a estudiar. Ya estudiamos una medida de dispersión que se llama rango. Ahora vamos a estudiar una que es súper importante que se llama desviación media. De hecho, vamos a hacer una pequeña separación. Primero, y ya que creo que esto nos puede ayudar un poquito mejor. Vamos a estudiar las poblaciones y después vamos a estudiar las muestras. Ya. Entonces, el primero que vamos a estudiar se llama desviación media. Dos.
¿Qué es la desviación media? Es el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían los datos respecto al promedio. ¿Ya? Calcula cuánto se desvían los datos respecto a la media aritmética. Eh, Cuando nos referimos a media aritmética, es media aritmética poblacional. Sigue siendo la misma manera que nosotros determinamos la media aritmética, pero en este caso nosotros lo vamos a denotar como mu la media aritmética poblacional. ¿Ya? Entonces, la desviación media la determinamos de una manera súper simple, porque la desviación media sería lo mismo que el dato 1 menos la desviación por la frecuencia, más por la frecuencia, por supuesto, de ese dato. El dato 2 menos la desviación por esa frecuencia. Y así podemos seguir hasta un dato n menos la desviación, el dato n menos la desviación por la frecuencia de ese dato, dividido en la totalidad del intervalo. La totalidad del intervalo o el tamaño de la población lo vamos a denotar con la letra n mayúscula. Entonces, por lo tanto, esto lo podemos resumir como la desviación media es igual a la sumatoria de n de igual a 1. Esto nosotros ya lo vimos en matemática 1, ¿ya? Así que, si es que no se comprende un poco estos conceptos de sumatoria, la voy a volver a explicar, ¿ya? Cuando uno habla de sumatoria, habla acerca de que sería una especie de contador. A ver, dn de igual a 1, de. Cuando uno habla acerca de esto, está hablando de que acerca de que vamos a empezar a avanzar un contador. Por ejemplo, si i vale 1, esto sería 1 más la sumatoria de i de igual a 2, porque avanzamos un espacio. Ahora, si i vale 2, sería 1 más 2 más la sumatoria de n de igual a 3 de i. Ese sería un contador, empezar a avanzar con respecto a los datos. Bueno, eso es una sumatoria, de hecho. Em, entonces esto lo podemos acortar como la sumatoria de x sub i menos la media aritmética por la frecuencia sin intervalo i dividido en la totalidad de la población, ¿ya? Entonces, x sub i es la observación, mu es la media poblacional, media aritmética poblacional, y f sub i es la frecuencia absoluta de x sub i, ¿ya? Entonces, algo que nosotros ya vimos igual es que cada vez que nosotros usemos datos agrupados por intervalos, en vez de utilizar la observación, vamos a utilizar la marca de clase del intervalo. Entonces, al usar datos agrupados por intervalos, no usamos el dato al desconocerlo. Usamos la marca de clase, denotado como C sub i. ¿Ya?
Ya, esto como una medida de aproximación a la distribución de los datos por intervalos, porque como ya vimos en M1, nosotros no conocemos qué tan dispersos son los datos dentro de ese mismo intervalo. O sea, tenemos dispersión dentro de la dispersión. Así que esto es una manera bastante aproximada y buena de poder describirlo. ¿Ya? Eso es la desviación media. Eso de acá, quiero hacer una pequeña mención geométrica. Entonces, geométricamente, cuando uno habla acerca de esto, por ejemplo, si uno tiene un... O estos datos voy a expresarlo así a lo largo. Voy a expresarlo acá cortito y después lo vamos a dar vuelta. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, punto, punto. ¿Ya? Vamos a usar 5 solamente. Y vamos a decir que la media aritmética está ahí. Mu. Ese va a ser x sub i. Ya. Entonces, cuando uno dice el dato menos el promedio entre valor absoluto, lo que está hablando es acerca de la dispersión. O sea, el dato menos el promedio sería esa distancia. Acá sería esa distancia. Acá sería esta distancia. Entonces, si esto nosotros lo reordenamos y lo escribimos de una manera centrada, donde esto de acá va a ser la media, acá nosotros vamos a tener una distancia, que va a ser esa, va a ser esa distancia. Acá nosotros vamos a tener una distancia más cortita, que va a ser esa distancia. Acá nosotros vamos a tener otra distancia un poquito más cortita, después otra distancia un poquito más grande y posteriormente una distancia un poquito mayor, ¿ya? Eso uno hace con la desviación media, o sea, básicamente estas serían distancias. Esas distancias nosotros las podemos tomar como error incluso. O sea, qué tanto se desvía respecto a la media es qué tanto error nosotros vamos a tener, ¿ya? Em, y hablando de error, vamos a pasar de inmediato a varianza. 3. Varianza. La varianza es bien entretenido porque va de la mano con la desviación media. De hecho, la varianza es el parámetro de dispersión que describe el error cuadrático mínimo respecto a la distribución y la distancia de la población. Entonces, es el error o distancia cuadrática mínima respecto a la distribución. ¿Ya? ¿Cómo se determina esto? Es bien simple, porque en este caso la varianza nosotros lo vamos a escribir como sigma x cuadrado. X, ¿por qué x? X porque nosotros estamos trabajando con la variable de dato x. ¿No la anotamos acá? No. La distribución, entonces, de datos, x es igual a x1, x2, punto, 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 xn. Ya. Entonces, nosotros lo determinamos como sigma de ese conjunto de datos x al cuadrado, como la desviación media mínima cuadrática, ¿ya? Sumatoria de n de igual a 1 de x sub i menos mu cuadrado por f sub i dividido en n. Y la interpretación, lo bastante curioso es que sigue siendo la misma, pero la diferencia es que en este caso va a ser la desviación cuadrada, o sea, un poquito más grande, o puede que en este caso un poquito más cortito. Va a ser que tanto se están desviando los datos, pero contemplando este error, ¿ya? O sea, en n mayúscula. La gracia que tiene esto es que esto como tal, si bien lo determina, qué tan dispersos están los datos respecto al error cuadrático mínimo,
o sea, el error cuadrático. También hay otro parámetro que va de la mano con esto que se llama desviación estándar, que es el último, de hecho. ¿Se fijan? Si se aprenden uno acá, se aprenden todos. La desviación estándar es bien curiosa porque la desviación estándar no es nada más ni nada menos que la raíz de la varianza. Pero la gracia que tiene la desviación estándar, ¿por qué no trabajamos con varianza en vez de con desviación estándar? Porque la varianza, la desviación estándar, regresa la misma escala y unidades que los datos originales. Ya. Eh, ¿Cómo se determina esto? Se determina mediante la raíz de la varianza. Entonces la desviación estándar que se denota de esa manera sería la raíz de la varianza. O sea, esto va a ser la raíz de la sumatoria de n de igual a 1 de x sub i menos mu cuadrado por f sub i dividido en n. ¿Ya? Eso. Si ustedes piensan un poquito y trabajamos esto, miren, eh, en ese caso, pongámosle que esa medida esté en centímetros y que la media también esté en centímetros. Esto lo va a quedar centímetros y centímetros. Perfecto. Esta medida de dispersión como tal nos va a quedar centímetros cuadrados. Entonces, nuevamente para devolver la medida original, al aplicar la raíz, quedaría raíz de centímetros cuadrados, que los quedaría centímetros. Esa es la gracia de la desviación estándar, que nuevamente lo regresa a la escala original y las medidas originales. Entonces, esto nos da una mejor estimación de cómo nosotros podemos medir esta dispersión de los datos, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos medir la dispersión de los datos? Bueno, hay una serie de propiedades que comparten la desviación estándar, la varianza, la desviación media con respecto a cómo estamos trabajando los datos, ¿ya? Pero todo esto tiene una serie de propiedades, ¿ya? Em, Respecto a las muestras, voy a poner aquí también esto, muestras. Respecto a las muestras, nosotros trabajamos de igual manera. De hecho, no cambia nada, solamente que al tamaño muestral le vamos a quitar un grado de libertad. Entonces, al tamaño muestral se le resta un grado de libertad. Además, la media aritmética muestral se denota de la siguiente manera, como una X con un GOR, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho las fórmulas siguen siendo igual, solamente que cambian algunas cositas. Primero, la desviación media, 1. O sea, este era el número 2. La desviación media sigue siendo la misma. Bueno, en este caso, desviación media, pero de la muestra. En ese caso, la desviación media sigue siendo igual, ¿ya? Em, Sigue siendo la sumatoria de n de igual a 1 de x sub i menos el promedio, que ahora el promedio está como x barra por f sub i,
Solamente que en este caso n es el tamaño de la población, así que sería n-1. Donde, o sea, n es el tamaño de la muestra. N es tamaño de la muestra. Ya, 2, o sea, 3. Aquí sí hay un pequeño cambio. ¿Dónde está el cambio? En la varianza. Porque la varianza en este caso nosotros no lo vamos a escribir con sigma, nosotros lo vamos a escribir como S. S de x cuadrado. Y eso de inmediato me permite distinguir qué es varianza poblacional y varianza muestral. Así que sería la sumatoria de n de igual a 1, de x sub i menos el promedio, al cuadrado por f sub i dividido en n menos 1. Y bueno, también de la mano ahí la desviación estándar. S de x sería la raíz de la sumatoria de n de igual a 1, de x sub i menos el promedio, al cuadrado por f sub i, dividido en n menos 1. Ya. Eh, Como les dije, al tener la misma escala hace que sea más sencilla la interpretación de los datos. Eh, Ahora, respecto a las propiedades, si se fijan, son lo mismo. Muestral, poblacional. Lo único que cambia es cómo nosotros trabajamos la totalidad de la población y cómo lo denotamos también, cómo lo escribimos. Las propiedades que nosotros vamos a ver van a ser las propiedades de varianza y desviación estándar, ¿ya? Así que lo voy a poner con color verde. Propiedades. Y entre paréntesis, varianza y desviación estándar. Ya. Eh, la desviación estándar, al estar en la misma escala que los datos originales, es simple de interpretar, pero esto no quiere decir que la varianza no sea importante. Solamente dice que es simple de interpretar, ¿ya? Entonces, primera propiedad de varianza y desviación estándar. Bueno, de varianza y desviación estándar. Sí, son las mismas propiedades. De hecho, se los comparto. Cuando uno dice la desviación estándar o varianza de una población más una constante, entonces si K1, K2 son constantes, más una constante K1, este sería lo mismo que decir la desviación estándar de eso, como tal. ¿Por qué? Si ustedes le suman a toda la constante, recuerden que el promedio también quedaba sumado por la constante. Entonces, si tendrían un dato 1, x1 más una constante k1, x2 más una constante k1, x3 más una constante k1. Recuerden que el promedio también quedaría más la constante k1. Entonces, cuando ustedes saquen los datos, primero tendrían x1 más la constante k1 más el promedio más la constante k1. O sea, menos el promedio menos la constante k1. Ahí se les va. Más el segundo, x2 más k1 menos el promedio por más la constante, k2. Saca 1. Se les va. Y después nuevamente vuelven a hacerlo con x3. El dato menos el promedio, que sería el promedio más la constante k1. Se les va. Y bueno, si lo elevan al cuadrado, da lo mismo, también se les termina yendo. Dividido la totalidad de datos, que sería 1, 2, 3. Si se fijan, permanece invariante. Así que seguiría haciendo lo mismo, no hay ningún cambio respecto a si ustedes suman por una constante. Donde sí van a, bueno, y si es que quieren anotarlo de la otra manera, sigma de x más k1 es igual a sigma de x. Donde sí quedaría cambiado esto
sería si ustedes lo hacen respecto a la multiplicación por una constante de K1 por X, por ejemplo. Si es que ustedes hacen eso, recuerden, acá en este caso estarían con dos datos, por ejemplo. X1 por una constante K1. X2 por una constante K1. Y el promedio, recuerden que también quedaría multiplicado por la constante K1. Si ustedes sacan esto, tendrían el dato menos el promedio al cuadrado, más el otro dato menos el promedio al cuadrado, dividido la cantidad de datos, que son 2. Independiente de esto, fíjense, pueden factorizar por K1. Les quedaría K1 factor de X1 menos el promedio cuadrado, más K1 X2 menos el promedio al cuadrado. Pueden factorizar acá por K1, entonces queda factorizado por K1 cuadrado, factor de X1 menos el promedio al cuadrado, más X2 menos el promedio al cuadrado. Fíjense que, bueno, todo dividido en cantidad de 2. Fíjense que en este caso, aunque lo hayamos hecho así, lo que queríamos era esto. ¿Qué pasa con la constante? La constante afuera queda multiplicado por K1 cuadrado, o sea, la constante queda al cuadrado. Y eso es bastante importante porque nos dice que esto va a quedar K1 cuadrado por la desviación o la varianza del dato. Bueno, y de esta manera también, si ustedes escriben sigma de X por K1, sería K1 por sigma de X. Y K1 cuadrado. Ya. Esto, y también podemos decir como tercera y última propiedad, si X, que nosotros lo podíamos escribir así, X1, X2, punto, 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 hasta Xn, e Y, que sería Y1, Y2, punto, 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 hasta Yn, son conjuntos de observaciones, nosotros podríamos decir que esto cumple con una propiedad de conmutatividad, es decir, son conmutativas de X más Y, sería lo mismo que S de X más S de Y. O de otra manera, sigma de X más Y sería lo mismo que sigma de X más sigma de Y. ¿Ya? Eso. Eh, Esas serían las propiedades de varianza y desviación estándar. Eh, Hay otro coeficiente por ahí que rara vez uno lo suele ver, pero en la práctica es bien bueno. ¿Ya? Eh, Voy a poner aquí 5. Aunque a pesar de que esto no sea una medida de dispersión, también mide dispersión. De hecho, más que dispersión, mide homogeneidad. Coeficiente de variación. Entonces, eh, si nosotros queremos comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos o dos distribuciones, las cuales están expresadas en diferentes medidas, utilizamos el coeficiente de variación. Y de hecho, esto mide el grado de homogeneidad de una distribución o conjunto de observaciones. ¿Ya? El coeficiente de variación nosotros lo expresamos de la siguiente manera. Sería la varianza, o sea, la desviación estándar de ese conjunto sobre el promedio, que de otra manera sería lo mismo que decir
la desviación estándar de conjunto sobre la media. ¿Ya? Muchas veces esto, al ser muy pequeño, uno suele utilizar el coeficiente de variación porcentual. O sea, uno lo expresa como el coeficiente de variación porcentual, que sería lo mismo que el coeficiente de variación por 100%. Porque a veces son chiquititas las variaciones, pero nosotros, al comparar la variabilidad de dos distribuciones, calculamos la variabilidad porcentual en una manera práctica. Esto es la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que a un menor porcentaje de variabilidad, la distribución es más homogénea, ¿ya? Entonces, a menor a menor porcentaje de variabilidad, se le dice coeficiente de variación o variabilidad. La distribución es más homogénea. Esto, como les digo, rara vez, yo nunca he visto una pregunta de esto, pero eventualmente es entretenido, ¿ya? Así que vamos a hacer algunos ejercicios. Ya, entonces, dice, pregunta número 46. En las siguientes tablas se presentan las edades de un grupo de niñas y de un grupo de niños que asisten a un centro pediátrico. Dicen, edad en años 3, 4 y 5, grupo de niñas, frecuencia 10, niñas de 3 años, 10 de 4 y 10 de 5. Grupo de niños, tenemos edades de 8, 9 y 10 cada uno también. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las edades de los grupos? ¿Tiene la misma desviación estándar y el mismo promedio? No lo sé. De hecho, calculemos promedio acá. En este caso, dice que tenemos un grupo. Así que el promedio en el grupo de niñas sería 3 por 10 más 4 por 10 más 5 por 10. Eso daría 30 más 40 más 50. Eso lo daría 120. Dividido. La totalidad serían 30 niñas. Y 120, o sea, 12 sobre 3 sería 4. Y el promedio de los niños sería 8 por 10 más 9 por 10 más 10 por 10. Eso lo daría 80 más 90 más 100. Eso sería 270. Dividido hay 30 niños. Así que sería 27 sobre 3 y eso los daría 9. Por lo tanto, ¿tiene la misma desviación estándar y el mismo promedio? No. ¿Tienen distinto promedio? Sí. Con la desviación estándar no podemos decir nada aún porque no lo hemos calculado. ¿Tienen el mismo promedio? No. ¿Tienen distinto promedio? Sí. Vamos a ver qué decimos de la desviación estándar. En este caso, asumimos que es una población, ¿ya? Porque si no tendríamos que estar restando un grado de libertad. Por ende, la desviación estándar de las niñas sería la raíz, y no sé si me va a alcanzar esto, sería 3 menos 4, 1 al cuadrado, por la frecuencia del intervalo, que sería 10, más 4 menos 4 sería 0 al cuadrado por la frecuencia del intervalo, más 5 menos 4 sería 1 al cuadrado por la frecuencia del intervalo. Todo esto dividido en la cantidad de datos, que serían 30. Eso lo daría 1 al cuadrado, 1. Ese se los va. 1 al cuadrado, 1. Los quedaría 10 más 10, 20.
Y eso nos daría la raíz de 20 sobre 30, que sería lo mismo que la raíz de 2/3. Y lo dejamos ahí. La desviación de los niños. Tendríamos la raíz de 8 menos 9 al cuadrado sería menos 1 al cuadrado sería 1 por 10. Más 9 menos 9, 0. Al cuadrado, 0 por 10. Más 10 menos 9, 1 al cuadrado, 1 por 10. Dividido la cantidad de datos que serían 30. De nuevo lo mismo, eso se los va, eso sería 1 y 1, les va a quedar 20 sobre 30, que sería lo mismo que la raíz de 2/3. Entonces quieren igual desviación estándar. Alternativa B. Eso. Em, Vamos a hacer otra pregunta. Esa. Entonces nos dice, considera los datos G1, G2, G3, G4 y G5 cuyo rango es 0. ¿Cuál es la desviación estándar de los datos G1 menos 2, G2 menos 2, G3, G4 y G5 más 3? Ya. Entonces, si nos dicen que el rango es 0, significa que todos los datos son iguales, que no hay dato mayor ni dato menor. Es decir, si el rango es 0, entonces G1 es igual a G2, es igual a G3, es igual a G4 y es igual a G5. Dice, ¿cuál es la desviación estándar de los datos G1 menos 2, G2 menos 2, G3, G4 y G5? Si todos los datos son iguales, entonces el promedio es igual al dato. Entonces, el promedio es igual al dato, que en este caso yo voy a tomar como G solamente, ¿ya? Y vamos a decir que todo eso es G. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar de los datos G1, G2, G3, G4 y G5? Vamos a ver. Primero que nada, calculemos el promedio de esos datos. Entonces, determinando la media asterisco, voy a poner, sería G menos 2 más G menos 2 más G más 1 más G más 3 dividido en 5. Eso sería em, menos 2 menos 4 más 4 se los va. Y eso lo daría G nuevamente, porque sería 5G dividido en 5 sería G. ¿Ya? Ese sería un asterisco. Por ende, si calculamos la desviación estándar de esos datos, desviación estándar asterisco, sería la raíz de G1 menos G. Eso lo daría menos 2 al cuadrado. Más G2 menos 2 menos G. Eso lo daría menos 2 al cuadrado. Más G menos G, 0. Más G4 más 1 menos G sería 1. Más G5 más 3 menos G sería 3 al cuadrado. Dividido en la cantidad de datos. Tenemos 5 datos. Entonces, eso nos quedaría la raíz de 4 más 4 más 0 más 1 más 9 dividido en 5. Eso nos daría 9 más 1, 10. Más 4, 14. Más 4, 18. 18 sobre 5. La raíz de 18 uno puede escribirla como 9 por 2. Entonces quedaría la raíz de 9 por la raíz de 2 sobre 5. Que esto sería lo mismo que reescribir esto. A ver, vamos a hacerlo paso a paso. Miren.
Esto sería la raíz de 9 por 2 dividido en 5, que sería lo mismo que la raíz de 9 por 2 sobre 5. Podemos separar raíces y nos va a quedar la raíz de 9 por la raíz de 2 quintos. La raíz de 9 sería 3. Así que por lo tanto la división estándar en este caso sería 3 raíz de 2 quintos. Fíjense que el 3 está multiplicando, no está como raíz. Así que sería la alternativa C. ¿Ya?